A continuación, vamos a ir por el tercer y último tema de esta tarde, que es masa abdominal, las neoplasias abdominales, a cargo de la doctora Cecilia Ogaz Olivares. Ella es médico asistente del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bienvenida, doctora Ogaz. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se la escucha perfecto. Muy bien, entonces vamos a ir con el último capítulo, que es masa abdominal, en cuanto al diagnóstico precoz del cáncer infantil. Siguiente. Ok, no sé si lo puede si puede pasarlo, porque ya está como... A ver. No, todavía no creo. Ahora sí. Pero... A ver, creo No, que yo le ya. puedo pasar. Ya, si no pasa lo demás. Ya. Muy bien, entonces, los temas que vamos a tratar ahora sobre masa abdominal van a ser tres principalmente: lo que es el tumor de Wilms, que es el tumor renal por excelencia, el neuroblastoma y los tumores hepáticos. Siguiente. Vamos a empezar con el tumor de Wilms. Siguiente. El tumor de Wilms, o también llamado nefroblastoma, es un tumor maligno del riñón de origen embrionario que va a contener células blastemales, estromales y epiteliales en proporciones variables, ¿no? Va a ser aproximadamente el 5% de los cánceres infantiles. Siguiente. Va a ser más frecuente en raza negra. Siguiente. Y se ubica en el quinto lugar de todos los tumores malignos de la infancia. Vemos que se va a presentar sobre todo en niños pequeños, aproximadamente de 1 a 5 años, sin ninguna predilección de sexo. Es más frecuente que sea unilateral, aunque también se da que pueda presentarse de forma bilateral. Sabemos que este es un tumor rápidamente progresivo, pero con una tasa de curación casi del 90%, sobre todo si podemos verlo en estadios tempranos, ¿no? Por eso va a ser muy importante detectarlo a tiempo. Siguiente. Como vemos acá, y esta es una lámina que han presentado anteriormente, más o menos va a estar ubicado en el quinto lugar de los tumores en la infancia, con una mayor predisposición en niños menores de 5 años, y va disminuyendo la incidencia mientras va aumentando la edad. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo, cuándo debemos pensar en un tumor de Wilms? Sabemos que el 10% va a estar asociado a anomalías congénitas o síndromes, pero en el 99 casi por ciento de los casos va a ser una presentación esporádica. Vamos a tener también que en 1 a 2% va a ser heredado de una forma autosómica dominante y va a estar ligado a un gen, que es el gen del tumor de Wilms, el WT1 y 2. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño, para atrás, por favor. Cuando nosotros tenemos un niño que va a presentar ciertas características o ciertas anomalías congénitas que nos puede llegar a la consulta general o a la consulta del pediatra, tenemos que ir pensando en ciertas cosas. Por ejemplo, si nos viene un niño con una anomalía congénita muy rara, que es la aniridia, que quiere decir que no hay el iris, ¿no? Debemos pensar que este niño puede presentar, por ejemplo, un tumor de Wilms, porque está asociado bastante a las aniridias. O también cuando hay una hemihipertrofia, ¿no? Como pueden ver en la foto, ¿no? Una de las piernitas, la piernita izquierda, está más grande que la otra. Entonces, esta es una hemihipertrofia y también va a estar asociado a algunos tumores. Y en este caso está asociado al tumor de Wilms. Siguiente. Y vamos a tener entonces los síndromes, ¿no? Vamos a empezar por el síndrome de Bedwin-Wiedemann. Entonces, cuando tenemos en la consulta y ya sabemos que hay un niño con este síndrome, pues tenemos que hacerle un seguimiento, porque estos niños van a presentar no solo hemihipertrofia, macroglosia, onfalocele, ¿no? Puede presentar hoyos de la piel cerca de lo que es
las orejitas, pero también van a estar asociadas a estas anomalías renales, hipoglicemias, y va a poder ser un factor de riesgo para presentar el tumor de Wilms. Siguiente, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Dennis-Drash, que también va a estar asociado con pseudohermafroditismo masculino, tumor de Wilms en un 90% de estos pacientes van a presentar el tumor de Wilms, amenorrea, glomerulopatías con rápida progresión e insuficiencia renal. Siguiente. El otro síndrome que está asociado va a ser el síndrome de Ward, también que hemos visto ya, nosotros hemos tenido pacientes con estos síndromes, y se llama así por las siglas, ¿no? W de tumor de Wilms, A de aniridia, G de anomalías genitourinarias y R de retraso mental. Entonces es un síndrome común donde vamos a ver este tipo de enfermedades. Siguiente, tenemos el síndrome de Perman, que también está asociado con nefroblastomatosis, ascitis, fetal, macrosomía y el tumor de Wilms. Y por último, el síndrome de Golabi-Bemmel, asociado a un hipercrecimiento pre- y postnatal, rasgos craneofaciales distintivos, malformaciones congénitas variables, organomegalia y un mayor riesgo para desarrollar tumores. Entonces, cuando nos llega a la consulta un niño, es importante no solo evaluar, pues si viene la mamá y te dice que tiene una masa, no solo es importante evaluar la masa, sino en forma general hay que evaluar al niño completamente, porque puede ser que esté asociado a estos síndromes y uno no los va a detectar, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta este tumor de Wilms? El 50% va a presentar una masa abdominal, muchas veces en un inicio asintomática, hasta que se hace mucho más grande y progresiva, donde ya va a presentar otras características. Siguiente. Puede presentar hipertensión en un 75%, fiebre en un 30%, puede llegar a tener hematuria microscópica en un 24%, dolor también un 24-25%, en algunos casos se puede evidenciar la hematuria en un 18%, y dependiendo ya del tamaño de la compresión que haga el tumor, puede haber náuseas, vómitos, también va a haber una disminución del peso, el niño está con un síndrome consuntivo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando ya este tumor se hace más progresivo, forma metástasis? El paciente ya puede venir con dificultad respiratoria por las metástasis que se dan pues a nivel pulmonar, sobre todo como pueden ver en la imagen. Siguiente. Entonces es importante, como ya vimos, la exploración física completa del niño. No es solo la masa abdominal, sino asociado a qué más puede estar, ¿no? Tamaño de la masa, la citis, la aniridia, extremidades genitales, todas esas cosas son importantes para nosotros poder ver y poder definir si es que tiene alguna enfermedad o no. Siguiente. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico del tumor de Wilms? Ya saben que lo más importante va a ser la historia clínica y la exploración física completa del paciente. Acuérdense que son tumores progresivos, que la mamá te va a decir que empezó simplemente a la hora que lo estaba bañando, notó, le tocó la barriguita y encontró algo duro, y eso poco a poco ha ido creciendo, muchas veces indoloro. Acuérdense que solo el 25% le va a doler, y es un niño pequeño. Otras veces dicen que se golpea y sienten recién que le apareció una bolita en el abdomen. Entonces es importante la historia clínica y la exploración física completa del paciente. Uno cuando lo examina de repente se da cuenta que tiene hipertrofia u otros signos característicos que simplemente los padres no se habían dado cuenta. Una vez que uno tiene la historia clínica y la exploración física completa, viene lo que son los estudios, ¿no? de imágenes, ¿no? Entonces uno puede tomar una simple ecografía, que es muy importante, con ella vamos a poder evidenciar una masa y la localización, ¿no? Una radiografía de tórax, ¿por qué? Porque nos ayuda a ver si es que ya hay algún compromiso de metástasis a nivel del tórax, y la que nos va a dar la mayor información en este caso es una tomografía, que eso ya se puede hacer en un lugar más especializado, pero nosotros en una consulta, en una primera consulta, podemos hacer el diagnóstico con una simple ecografía, ¿no? Siguiente. Hay exámenes de sangre que nos van a ayudar bastante, los exámenes de laboratorio, por ejemplo, un hemograma, le tomamos al paciente un hemograma y evidenciamos que tiene una anemia, y eso puede ser por pérdidas. En los exámenes bioquímicos podemos encontrar también una DHL elevada, hipercalcemia, y obviamente un examen de orina nos va a servir para ver si hay hematuria o no. Siguiente. ¿Y qué hacer de ahí? ¿Cómo haces el diagnóstico? Antes se hablaba mucho de que se tenía que hacer la biopsia del tumor renal para poder hacer el diagnóstico, pero esto cada vez se está dejando de lado, ¿no?
El diagnóstico básicamente es por clínica y por imágenes. Una vez que se sospecha que es un tumor procedente del riñón, o sea, un tumor de Wills, que es el más frecuente, se procede y se decide si es que es un tumor operable o no para inicio de tratamiento, ¿no? Entonces, si es un tumor muy grande para una resección que no va a ser segura, es un tumor inoperable, se procede a una quimioterapia neoadyuvante y luego realmente después se opera, ¿no? Siguiente, cuando hablamos de un tumor inoperable, pues cuando tiene un diámetro máximo que ocupa 2/3 o más de la cavidad abdominal, cuando hay compromiso de la vena cava o cuando es un tumor bilateral, ¿no? Entonces ya saben, no realizamos ya biopsias, simplemente vemos las características del tumor, ¿no? Y con eso se decide qué va primero, ¿no? Si va primero la quimioterapia y luego la cirugía y dependiendo de las características la radioterapia, y con esto, una vez que se opera, ya se obtiene la patología certera, ¿no? ¿Por qué no se hace la biopsia? Pues hay bastante riesgo de sangrado, de romper la cápsula, de diseminar el tumor. Entonces ya se está dejando de lado la biopsia. Entonces acuérdense, una masa abdominal como esta que podemos ver, siguientes también, que podemos ver, hay que pensar si es que se le hace una simple ecografía y depende del riñón, que puede ser un tumor de Wills, ¿no? Entonces, en una ecografía podemos ver el origen, nos va a ayudar, la masa sólida, de bordes definidos, muchas veces con una ecogenicidad heterogénea, puede haber hemorragia, necrosis, focos de grasa, entonces van a ver que se va a ver totalmente heterogéneo, y nos va a permitir ver también una simple ecografía, pues el compromiso vascular, ¿no? Y la radiografía de tórax nos va a ayudar para ver algunas metástasis, y en este caso, en realidad, para ver metástasis, el estudio de elección ya sería la tomografía, como pueden ver ahí en la imagen, los nódulos, ¿no? Que se pueden encontrar ahí. Siguiente. El siguiente tumor que vamos a ver que nos puede presentar una masa abdominal va a ser el neuroblastoma, como podemos ver en la foto. Siguiente. El neuroblastoma es un tumor maligno derivado de la cresta neural y se va a desarrollar sobre la cadena simpática y puede aparecer entonces desde el cuello, tórax, abdomen y pelvis. Todas esas localizaciones puede tener. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a ser variadas y va a depender también de la localización. El pronóstico también es variable y va a depender de la edad, la localización y si es que ha hecho metástasis a distancia o no. Siguiente. Tenemos que se va a presentar casi en un 90% en menores de 5 años. Es el tumor sólido extracraneal más frecuente según la literatura mundial, aunque vemos ciertos cambios, por ejemplo, acá en el Perú, a veces hemos visto que nosotros tenemos más casos de retinoblastoma, que es el tumor ocular, ¿no? Y es ligeramente más frecuente en la raza blanca. Siguiente. Como vemos acá en la misma lámina, acá vemos que está después de los tumores cerebrales, que son los más frecuentes, ¿no? Y obviamente en niños pequeños. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo van a estar asociados? Pues también hay algunos factores como síndromes asociados. Tenemos que el 10% va a estar asociado a anomalías congénitas, 99% van a ser esporádicos y también va a presentar un carácter hereditario autosómico dominante. Este de acá se va a caracterizar por una mutación de la línea germinal en el gen ALK. ¿Y qué síndromes podemos encontrar para que puedan presentar este neuroblastoma? Pues el síndrome de Bedwick-Wiedemann también va a estar asociado, ¿no? Que ya lo habíamos visto, que era la macroglosia, la hemipertrofia, el ofalocele, ¿no? También anomalías renales, ¿no? Pero otro síndrome que no solo está asociado a este tumor, sino a varios, es la neurofibromatosis, ¿no? La neurofibromatosis tipo 1, que ya habíamos visto que puede estar asociados a algunos tumores cerebrales, a otros tumores como el radomiosarcoma, también va a estar asociado al neuroblastoma. Entonces, es importante cuando uno ve estos casos, estos niños que vienen por otras cosas, hacerles el seguimiento. ¿Por qué? Porque van a ser más propensos a que puedan desarrollar este tipo de tumores. Siguiente. ¿Cómo va a ser la evolución de este tumor? Este tumor es diferente a todos, ¿no? Puede tener varias evoluciones. En algunos casos se puede presentar una regresión espontánea, quiere decir que
sin tratamiento en sí, se va a curar, ¿no? Y va totalmente a desaparecer, sobre todo en neuroblastomas localizados, en algunos que tengan evidencia de metástasis, pero solo a hígado, médula o piel, no a los que tengan metástasis a huesos o ganglios, y con una particularidad que tiene que tener este gen, esta expresión de gen del NMIC no amplificado, ¿no? Aquellos que tienen el NMIC amplificado, pues son los de peor pronóstico, son los que sabemos que van a progresar, los que van a necesitar tratamiento, ¿no? La otro tipo de evolución que va a tener ya es la maduración de la célula, ¿no? A ganglioneuroblastoma o ganglioneuroma, y el otro es la progresión, ¿no? Entonces el cual que necesita de todas maneras tratamiento, necesita quimioterapia, entonces todo eso es lo que nosotros evaluamos para ver qué pacientes van a recibir tratamiento o no. Siguiente. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cómo diagnosticarlo precozmente? Entonces, ¿cómo se presenta este tumor? Siguiente. Uno que va a presentar fiebre, astenia, pérdida de peso y puede presentar hipertensión. Entonces es un niño que se va a presentar con una sintomatología general, o sea, no es un niño que tú lo vas a ver bien, ¿no? Va a estar decaído, desganado, ¿no? Puede presentar según la localización, si es que tiene una compresión medular, paraparesias o parálisis. Siguiente. Si es que está afectada la médula, va a presentar una alteración, ¿no? En la sangre, puede ser citopenia, vemos que el niño tiene anemia, plaquetopenia, leucopenia, van a aparecer moretones por el cuerpo, y un signo muy, muy característico es estos ojos así tipo mapache, ¿no? Va a presentar proptosis y equimosis periorbitaria por metástasis retrovulvar, y esto es muy característico del neuroblastoma, el niño viene así como ven en la foto, ¿no? Como con hematomas, con equimosis, y esto es por la metástasis retrovulvar que presenta, ¿no? Siguiente. Y lo otro es que de presentación también frecuente, pues es la masa abdominal con distensión abdominal en un niño pequeño y se le hace la ecografía para hacer el diagnóstico. Siguiente. Y otra cosa importante que hemos visto, y sobre todo se da en niños pequeños, son estos nódulos subcutáneos, firmes, palpables, que se pueden encontrar en el neuroblastoma. Entonces, viene y uno ve al paciente y tiene como unos bultos por todo el cuerpo, y es característico, sobre todo a nivel de la cabeza también. Siguiente. Y acá van a ver, ¿no? En las fotos pueden ver cómo son estos nódulos que se presentan, sobre todo en este caso que era un neuroblastoma congénito, ¿no? Y algunas lesiones como las lesiones tipo del ganglioneuroma, ¿no? Entonces todas estas lesiones se presentan en niños pequeños, ¿no? Que es lo más común. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico también es muy importante, la historia clínica y la exploración física completa del niño. Acuérdense que hay que buscar los síndromes asociados, ¿no? Y ver en qué condiciones está el niño. Acuérdense que este niño viene con una enfermedad, digamos, que afecta a todo el cuerpo, puede afectar todo el cuerpo. Siguiente. Por lo tanto, es importante hacerle también exámenes de laboratorio. El hemograma va a ser muy importante porque vamos a ver si hay compromiso o se va a sospechar ahí del compromiso de la médula ósea, ¿no? Si es que viene con anemia, plaquetopenia, ¿no? Dentro de la bioquímica hepática y renal vamos a encontrar el DHL incrementado, pero hay algunas cosas que nos van a ayudar al diagnóstico, como es el ácido vanilmandélico y el homovalínico, que se pueden hacer ecorina, para que se van a encontrar elevados. La ferritina también se puede encontrar elevada. Y los estudios radiológicos de importancia, si es que no tenemos más, podemos hacer una simple ecografía para poder evidenciar la masa abdominal, pero más adelante, ya en lugares más especializados, pues es importante, tenemos que hacerle chequeo completo al niño y tomarle una tomografía para poder estadiarlo. Si es que tiene una lesión a nivel medular, es importante hacerle la resonancia. Acuérdense que estos tumores invaden el hueso, por lo tanto es importante hacerle un survey óseo, que es el escaneo de todos los huesos, y la gamografía ósea. Todo esto para poder hacer, ver la localización y poder hacer el estadiaje, ¿no? Siguiente. Acá el diagnóstico sí es mediante biopsia. Nosotros necesitamos una biopsia de la lesión, de la tumoración para hacer el diagnóstico con estudios de inmunohistoquímica. Y acuérdense que va a ser importante hacerle un aspirado de médula ósea y una biopsia de hueso, porque acuérdense que invade bastante hueso. Entonces es importante, invade
médula, y entonces es importante poder hacer la clasificación, ¿no? Entonces, este es para el diagnóstico. Siguiente. Acuérdense entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si nos encontramos con un paciente? Como en todo paciente con masa abdominal, podemos hacerle una ecografía y por ahí diferenciar, pues si depende, ya vimos que puede depender de riñón, en este caso ya no, ya lo que vemos es una masa sólida, también es heterogénea, pero no dependiente de riñón, con presencia de hemorragia, necrosis, calcificaciones, con desplazamiento de estructuras, ¿no? Retroperitoneales, podemos en algunos casos encontrar metástasis hepáticas. Lo otro importante, pues, es una radiografía de tórax. Igual nos va a servir siempre una radiografía de base para ver si hay metástasis, nódulos, ¿no? Y en algunos casos nos puede ayudar una radiografía abdominal. ¿Por qué? Porque estos tumores van a presentar calcificaciones intratumorales hasta un 30% que se pueden ver en una simple radiografía. Pero acuérdense que la radiografía nos va a ayudar también para ver las erosiones óseas de vértebras que pueden estar infiltradas, ¿no? Un lugar donde le gusta meterse en los huesos, niños pequeños, son los huesos del cráneo, de la cabecita. Entonces una simple radiografía nos puede ayudar a ver esas lesiones, ¿no? Y es algo que nosotros podemos encontrar en todos lados. O sea, no necesariamente pensemos que tenemos que tener a la mano pues una tomografía o una resonancia. Hay cosas que nos van a ayudar a detectar tempranamente un cáncer infantil y con eso hacer la derivación oportuna. Siguiente. Y acá vemos ya, cuando ya tenemos en un lugar más especializado, podemos ver las masas, las localizaciones donde se pueden encontrar, ¿no? Las características. Siguiente. Vemos cómo pueden ser las tomografías de estos neuroblastomas para que vean las localizaciones. Son masas que pueden crecer bastante, comprimir bastantes estructuras vasculares, ¿no? Esta que está cerca del hígado. Siguiente. Y el siguiente tumor o masa abdominal que vamos a encontrar más frecuente va a ser en los tumores hepáticos, ¿no? Entonces, ese es otro de los tumores que vamos a ver o vamos a tener que sospechar cuando vemos una masa abdominal. Ya vimos 2 tumores que nos dan masa abdominal, este va a ser el tercero, ¿no? Entonces, las 2 neoplasias más frecuentes cuando sospechamos de un tumor hepático es el hepatoblastoma, que se encuentra en el 90% de los casos, y el carcinoma hepático, ¿no? Antes conocido como hepatocarcinoma, ¿no? El 68% se va a diagnosticar de los hepatoblastomas en los 2 primeros años de vida y casi el 88% en menores de 5 años. Entonces, acuérdense que el hepatoblastoma es el tumor hepático más frecuente y se da en niños pequeños. Pero dentro del aspecto o dentro de todo el campo de la oncología pediátrica, el tumor hepático solo alcanza de 1 a 2%, entonces no es tan frecuente, ¿no? Siguiente. Ocupa el 9º lugar del cáncer infantil. Siguiente. Y va a tener una pequeña proporción mayor en hombres que en niñas, ¿no? De 2 a 1, ¿no? Y como lo vemos, pues está debajo de los tumores renales, muy, muy por debajo de los tumores cerebrales, ¿no? Y se presenta sobre todo, y estamos hablando acá del hepatoblastoma en niños pequeños, ¿no? Menores de 5 años. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar para el hepatoblastoma? Se ha estudiado ya bastante y tenemos algunos factores de riesgo, sobre todo los factores perinatales. Un paciente, un bebé que tiene prematuridad, sobre todo bajo peso al nacer con menos de 1000 gramos, ese niño hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo de presentar un hepatoblastoma dentro de los primeros 5 años de vida. Lo otro son los síndromes, ¿no? Igual va a estar asociado a ciertos síndromes, como ya vimos, el Beck-Wiedemann va a estar metido en casi todos estos tumores abdominales, pero también más siguiente, tenemos otros como el Aicardi, que está asociado con agenesia del cuerpo calloso, lagunas, corioretinianas y espasmos infantiles, la poliposis adenomatosa familiar, la trisomía 18, el síndrome Golabi-Bennett, que ya lo habíamos visto, ¿no? Todos estos síndromes están asociados al hepatoblastoma, ¿no? Entonces es muy común ver, y ya hemos visto, y hemos tenido, ¿no? Niños que vienen con masa abdominal,
nadie nunca, el pediatra no se había dado cuenta, pero cuando uno lo examina y examina completamente al niño, pues tiene esa hemihipertrofia. Ya hemos tenido varios casos, ¿no? De estos niñitos con hemihipertrofia asociado a un hepatoblastoma, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué factores de riesgo están asociados con el carcinoma hepático? Acá hay otro tipo de síndromes, como el síndrome de Al-Gile, ¿no? Que es frente prominente y ancha, ojos hundidos y mentón pequeño o puntiagudo. La neurofibromatosis, que también lo habíamos visto asociado a otros tumores, otros cánceres infantiles. La colestasis intrahepática familiar evolutiva también está asociado con el carcinoma hepático, ¿no? Siguiente. Pero también van a haber algunas enfermedades metabólicas que van a estar asociadas con estos tumores, ¿no? Como la enfermedad de acumulación de glucógeno 1 y 4, la enfermedad de Wilson y deficiencia del alfa-1 antitripsina, que nos va a dar un mayor riesgo de hepatoblastoma y carcinoma hepático, y algunas infecciones, como ya es muy conocido, ¿no? La infección, la hepatitis B y C está asociado con un mayor riesgo de hepatocarcinoma. Entonces, esto se ha reducido bastante con la vacunación, ¿no? En épocas atrás, antes de 1996 aproximadamente, cuando todavía no estaba incluido en el calendario la vacunación contra la hepatitis B, se veían mucho más casos de carcinoma hepático. Ahora esto ha bajado bastante, pero aún logramos ver, chicos, pues esto se presenta el carcinoma hepático en adolescentes, sobre todo en niños más grandes, ¿no? A partir de los 10 años aproximadamente. Entonces todavía se logra ver pacientes con carcinoma hepático. ¿Cuál va a ser la clínica? ¿Cómo se va a presentar este tumor hepático? Pues también va a presentar fiebre, astenia, pérdida de peso, el paciente va a llegar consumido. Siguiente. Va a presentar en algunos casos náuseas y vómitos. Siguiente. Otra cosa importante que vamos a encontrar a la exploración, el paciente viene con una masa abdominal, una gran distensión, pero asociado bastante a circulación colateral, ¿no? Siguiente. En algunos casos ya puede haber compromiso de ictericia. Y otra cosa muy importante que hemos visto y va a estar asociado, y por eso es importante hacer un examen clínico completo, no solo revisarle la barriguita, es que se ha encontrado asociado a pubertad precoz en varones, ¿no? Entonces vemos acá las características, ¿no? De una pubertad precoz en un niñito pequeño, y eso también está asociado, se ha visto asociado a los hepatoblastomas. Siguiente. Entonces, como en todo masa abdominal, el diagnóstico tiene que hacerse una muy buena historia clínica, una muy buena exploración física. Siguiente, ¿no? Igual vamos a tener exámenes de laboratorio, y acá hay algo importante, ¿no? Cuando tomamos un hemograma, una de las cosas características que vamos a ver en el tumor hepático, sobre todo en el hepatoblastoma, es que vamos a encontrar más bien las plaquetas aumentadas, la trombocitosis, ¿no? Entonces, esa es una característica del hepatoblastoma, ¿no? Obviamente necesitamos una bioquímica hepática porque tenemos que analizar en qué condiciones está ese hígado, la función hepática incluye también el perfil de coagulación, y cómo te da el diagnóstico. O sea, ya, acá ya tenemos una masa, hemos visto un hemograma que tiene trombocitosis, y acá sí hay que pedir un marcador, ¿no? En el hepatoblastoma vamos a poder diferenciar y vamos a tener un marcador que es la alfa-fetoproteína, ¿no? Que se va, en la mayoría de casos, se va a encontrar muy incrementada, puede llegar a 1.000.000, ¿no? Entonces, pero una cosa es importante es fijarnos. Acuérdense que el hepatoblastoma se presenta en niños pequeños. Entonces, cuando el niño nace, esta alfa-fetoproteína puede estar aumentada y eso es normal. Entonces, tenemos que tener ya ciertas tablas para poder ver según la edad cuál es el valor normal de la alfa-fetoproteína para poder hacer el diagnóstico. En un niño un poco más grande, de más de 2 años, con una masa abdominal y una alfa-fetoproteína aumentada, y vemos por medio de un examen simple como una ecografía que depende del hígado, la primera sospecha es que sea un hepatoblastoma. Se le pide también una beta-HCG para descartar otro tipo de tumores, y ya saben, entonces, lo más importante, si tengo una masa abdominal, una ecografía es lo que nos puede ayudar en una primera instancia para poder diferenciarlo y decir de dónde depende esa masa, ¿no? Si depende del riñón, si depende del hígado, si lo encontramos más bien en la zona retroperitoneal, ¿no? Una radiografía de tórax para poder ver si tiene metástasis o no al inicio, eso nos ayuda también bastante, si es que el paciente viene con dificultad respiratoria,
Y obviamente los estudios de elección ya para ver las características, para ver el compromiso y poder hacer ya el diagnóstico, pues tenemos las tomografías, la resonancia y la gamografía ósea, ¿no? Que son las cosas que ya se puede hacer en un instituto más especializado. Acuérdense que estos tumores hepáticos pueden hacer metástasis no solo a pulmón, no solo a hueso, también a cerebro, ¿no? Y una biopsia, pues la biopsia tampoco está tan contemplada ahorita en hacer en un tumor hepático. Nosotros hacemos el diagnóstico básicamente por la clínica y los estudios radiológicos y se decide cómo en el tumor de Wilms iniciar tratamiento con quimioterapia o de frente ir a cirugía, ¿no? Y eso va a depender de no solo la extensión, ya el pretext que utilizamos pues para ver la localización y estadificar este tipo de tumores, ¿no? Entonces, solo en algunos casos donde la sospecha es rara y no se sabe realmente porque la AFP no es contundente o es baja y no se tiene la sospecha realmente de qué es o hay mucha duda, es que se hace la biopsia. Pero de preferencia nosotros no hacemos y no esperamos la patología, ¿no? ¿Y qué exámenes auxiliares tenemos? Pues como ya vimos, ¿no? Vemos acá en la ecografía, pues va a ser una tumoración dependiente del hígado, sólida, también puede presentar hemorragias. Acá lo que más nos va a importar es la localización, ¿no? De dónde depende, ¿no? Y la extensión, pues, ¿no? Y como en toda radiografía, vamos a ver si es que hay metástasis o no al pulmón. Siguiente. Y estas en las tomografías, cómo se pueden llegar a ver estos tumores dependientes. Ahí y prácticamente no se ve ya el hígado bajo, sí se puede ver un poco de hígado remanente, ¿no? Y las tumoraciones, ¿no? Entonces, acuérdense que esto nos va a servir bastante, la tomografía es básicamente para poder estadificarlo, ¿no? Ver la estadificación mediante el pretext y poder decidir si es que se puede operar de inicio o no. Siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente y viene a nuestra consulta, viene a consulta del pediatra o lo ven ustedes, no sé, están haciendo el CRED, ¿no? Y ven un paciente, hay que palparle la barriguita y ven algo ahí, hay que revisarlo todo, ¿no? Entonces, hay cosas importantes que tenemos que saber, ¿no? Si presenta, por ejemplo, alguno de los siguientes signos o síntomas, si el paciente, aparte de la masa abdominal, tiene palidez, tiene una astenia, está irritable o fiebre que no justifica, ¿no? Ya lleva una semana con fiebre, infecciones respiratorias a repetición, ¿no? Adenopatías generalizadas, hematomas, dolor óseo, ¿no? Hay que sospechar y hay que realizarle, ¿no? Asociado a una masa abdominal, un hemograma, ¿no? Radiografía, ecografía, ¿no? Ver si está la anemia o la masa realmente, ¿no? Si presenta estos síntomas, por ejemplo, ya dolor de espalda no justificado, pérdida, ¿no? O sea, una hemiparesia, ¿no? Pérdida de la fuerza de miembros inferiores, retención urinaria. Estos pacientes con masas abdominales que comprimen van a presentar retención urinaria o hematuria, ¿no? Proptosis hay que derivarlo, ¿no? Si ya notan pues una distensión abdominal progresiva o definitivamente en menores de 12 meses una masa a nivel mediastínico, una radiografía de tórax, una masa mediastinal, nódulos subcutáneos que ustedes ven por todo el cuerpo, una derivación urgente, ¿no? Entonces es importante cuando evaluamos que nosotros podemos hacer el diagnóstico precoz, ¿no? De una tumoración abdominal, ya sea un tumor renal, como el tumor de Wilms, un tumor hepático, ¿no? Como los hepatoblastomas, que es lo más frecuente, o tumores retroperitoneales, o tumores abdominales, como el neuroblastoma, ¿no? Asociado siempre a otras cosas, es importante hacerle de primera mano una ecografía, con eso nos pueden ayudar bastante para una derivación oportuna, ¿no? Muchas gracias.